lleva a que el origen de todo esto siempre es el desarrollar, independientemente de la infraestructura. Aquí hay que dividir. El tema de la seguridad no depende solamente ni de desarrollo ni de infraestructura. Siempre, para mi punto de vista, son tres factores. Uno es el factor humano, que es el principal, porque el factor humano es por el hecho de que una persona se lleve información a su casa, a lo mejor en una memoria, etcétera, y puede ser, la puede perder, alguien puede hacer mal uso de esa información. Digámoslo así, cuando una persona no tiene mala intención, pero se lleva la información y alguien más hace uso de esa información con una intención distinta, ¿no? O simplemente que hay personas que sí puede haber que pues, se llevan información para hacer o sacar provecho de ella. El segundo, pues obviamente la infraestructura, algo que le llamamos el cuidar el perímetro de una aplicación. ¿Qué es eso? Pues es la infraestructura en sí. El poner un antivirus, el poner el famoso WAF, que no es otra cosa más que un firewall alrededor de nuestra infraestructura, obviamente con antivirus y todo lo que eso significa. Entonces, ese es el segundo. Y el tercer factor es el desarrollo de las aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos desarrollando, y lo digo así porque cuando estamos construyendo una aplicación, pues se nos hace fácil poner un hard code, es decir, poder usuario y contraseña de alguna parte de nuestro código para brincarnos en la autenticación, por ejemplo, para una API, para poderla probar, para poderla ejecutar, sin que nos lleve pues mucho tiempo estar haciendo esas pruebas a nivel de desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando este usuario y contraseña llega a producción? ¿No? Pues no nos las acabamos porque alguien con mala intención hace con algunas herramientas de escaneo de aplicaciones, pues puede identificar el usuario y la contraseña y pasa, como dicen por ahí, como Juan por su casa, ¿no? Y pueden hacer cualquier cosa con la información o con pues sí, con los datos o con la sesión que tengan ahí abierta, y pues desde luego, pues eso va a implicar un hueco de seguridad que nos puede traer muchos problemas. Bueno, entonces para esto hay muchos lineamientos y uno de ellos es OWASP. Estaba pensando primero en hacer una presentación un poco más amplia, genérica, pero al final concluí que lo mejor era hablar solamente de una de ellas, que es la más relevante, y la más relevante porque es la que abarca más cosas. Por ejemplo, OWASP es literalmente es una serie de lineamientos, que por cierto es open source. Hay una comunidad de seguridad que se encarga de actualizar y dar mantenimiento año con año, para identificar nuevos riesgos. Voy a poner otro ejemplo también. Antes, en algunas aplicaciones mobile, pues te dejaban, por ejemplo, una aplicación bancaria, si ustedes han probado en algún momento, ya no te deja ejecutar la aplicación bancaria en un dispositivo ruteado. ¿Qué significa esto? Que finalmente, si está ruteado, podemos poner a escuchar otro proceso lo que esa aplicación bancaria está realizando. Entonces, con eso podemos cachar usuario, contraseña, operaciones, datos, etcétera. Entonces, va por ahí. Entonces, esta regulación, llamémoslo así, o este estándar, pues se fija en cuidar, o se dedica a cuidar que nosotros, los desarrolladores, nos preocupemos por esos temas, por la seguridad. Entonces, por ejemplo, quise traer un poco de estadística para que nos demos cuenta y concientizar la manera en que nos afecta. Entonces, finalmente, o hace algunos años, pues siempre nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ocurre un hackeo aquí, que por ejemplo, no sé si recuerdan el famoso hack que le hicieron a la CFE, no recuerdo cuánto, hace un año o dos, no recuerdo muy bien, donde le secuestraron la información de algunos servidores. Entonces, ¿qué pasó ahí? Seguramente alguien pudo haber sido con mala intención o simplemente sin saberlo, metió un dispositivo en una de las estaciones o máquinas, se esparció un virus y le secuestró la información de algunos discos duros. Entonces les pedían N millones de dólares o N millones de pesos para poderles liberar esos servidores. Entonces aquí la gran pregunta es,
pago o no pago el secuestro de información. Pero independientemente de eso, siempre es el punto de, por eso decía, el factor humano es sumamente relevante en nuestros casos. Recuerdo otro caso, no sé si también lo llegaron a escuchar, lo que le pasó a Banamex, perdón, a Banorte, también sucedió algo similar. Fue un virus por ahí, también en los temas de cajeros, también le sucedió a Octo, recientemente le sucedió a un caso similar. Aquí no puedo dar muchos detalles, pero es un caso que se ha manejado de manera muy estrictamente confidencial, los detalles, pero le sucedió recientemente algo a Coppel también. Y normalmente la constante aquí es que son virus o son temas relacionados a las personas. Esto no quiere decir que debamos descuidar y decir, no, pues es que el problema son las personas. Debemos asegurarnos de que nuestro código está bien, que está seguro y pues obviamente la infraestructura. Bueno, aquí nada más un poco del tema relacionado a los ataques recientes, ¿no? No quise traer una estadística muy larga porque finalmente esta es una tendencia sobre todo del 20 y del 21. Pero bueno, como vemos aquí, finalmente los sectores, por ejemplo, más afectados son la energía y el gobierno. Y luego también en cuanto a países, pues se han dado un poco más relacionado por ejemplo, a Austria. En México, dentro de esta estadística, estoy casi seguro que entra el tema de la CFE, entre otros casos. Entonces, si se fijan aquí, realmente el tema de la seguridad o los ciberataques toman mucha relevancia, porque al final de cuentas, si estamos en una organización y somos los encargados de cuidar pues la seguridad, a lo mejor no de la compañía, pero sí de la aplicación, cuando nosotros desarrollamos una aplicación como tal, pues debemos asegurarnos que cumple con los estándares mínimos necesarios para poder ser liberado a producción. Entonces va por ahí. Aquí, por ejemplo, para entrar ya un poquito más en materia, ¿qué es Aguas? Pues aquí no es otra cosa más que, pues es una comunidad de desarrolladores que promueven el desarrollo seguro. Aquí llamémoslo así, no sé si lo conocen, si lo han escuchado, ¿no? ¿Y por qué utilizarlo? Pues porque al final de cuentas hay muchos recursos que se manejan de forma gratuita para ayudar a identificar posibles riesgos de seguridad. Al día de hoy yo utilizo varias de las herramientas que provee esta comunidad para diferentes situaciones. Ya en algún momento también les explicaré un poquito más qué es lo que yo hago respecto a seguridad. Porque finalmente yo sé que por ahí ya me presentaron con el currículo y todo, pero igual les voy a platicar un poquito cuál es mi día a día en cuanto a seguridad, en cuanto a desarrollo. ¿Qué se ofrece? Pues proporciona material, como decía ahorita, guías, estándares, checklists, herramientas, etcétera, para poder identificar posibles riesgos de seguridad y obviamente para recomendaciones para poder mitigarlos. Muy bien. Aquí al final de cuentas, dentro de toda la documentación, yo resaltaría el top 10. Normalmente, el top 10 trae, y justamente ahorita lo que quiero platicarles es acerca del top 10. El top 10 literalmente son 10 puntos que normalmente esta comunidad resalta de manera anual. Prácticamente nos dicen, a ver, este año estamos identificando que las 10 ataques o problemas posibles en este año son estos. Y hay una división también. Hay un top 10 para web per se, es decir, desarrollo web, aplicaciones web, servicios web, etcétera, y hay otra división para mobile, porque pareciera que no son distintos si lo vemos en alto nivel, pero realmente hay una diferencia abrumadora de los posibles riesgos de vulnerabilidad que pudiera haber en cada uno de estos ecosistemas. Bueno, al final de cuentas aquí pues nos da una guía sobre posibles riesgos de seguridad, nos da esta lista de top 10, nos da ciertas métricas para identificar si
si nuestros riesgos detectados, por ejemplo, son de relevancia o pueden ser como simplemente warning, ¿no? Que dicen, es que podamos tener un warning que diga, pues no es crítico, pero te recomiendo corregirlo, ¿no? Pero probablemente ya puedes tomar la decisión si sales por esa producción, pero nada más teniendo foco que en algún momento lo tienes que corregir o si bajo ciertas circunstancias lo debes corregir, ¿no? Y pues da algunas normas, ¿no? Como estos de ISO, y pues todo esto relacionado, por ejemplo, a web, esta solución, por ejemplo, incluye un set de herramientas para identificar precisamente las posibles vulnerabilidades. Eso también, web también es una de las herramientas que más se utilizan para poder ahora sí que revisarlo, ¿no? Y pues el propio .NET, desconozco si la audiencia aquí trabaja con .NET, PHP o Java, pues también hay una gran variedad de herramientas, pero alguien puede decir, no, pues es que yo trabajo Java, esto aplica para todo. Aquí nada más es un ejemplo de .NET, pero aplica para todo. Bueno, aquí voy a entrar un poquito al top 10, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, una de las principales es la insuficiencia en el monitoreo en el login y monitoreo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando nos están haciendo fuerza bruta a una aplicación web o servicio web, no somos capaces de identificarlo. Es decir, no estamos monitoreándolo. ¿Qué significa esto? Que debemos tener herramientas para monitorear nuestros requests. Por ejemplo, si tenemos una solución web, pues normalmente decimos, bueno, pues todo está bien porque pues no ha tenido ninguna queja, etcétera. Pero debemos monitorearlo porque si empezamos a ver que hay un origen, es decir, un cliente, un dispositivo, una computadora, un celular, está haciendo demasiadas peticiones que nos genera un volumen anormal de peticiones, en ese momento nuestra alerta debe ser, hay un posible ataque de fuerza bruta. Y en ese momento ya hay, obviamente, los antivirus, está precisamente esa perimetría que debe cuidar que esto no suceda. Porque justamente esa perimetría de la que hablo es a lo que se llama WAF. Es decir, es un firewall, digamos que web, digámoslo así, que lo que hace es identificar esos patrones de requests anormales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando detecta que hay una anomalía en las llamadas, pues va a poner una alerta para que alguien tome la decisión si pues se pausa el servidor, si rechaza algunas peticiones, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde entra este tema. Entonces, para algunas aplicaciones que no lo tienen, por eso aquí lo dice, debes tener el monitoreo de tu solución. Si no la tienes, es muy posible que si tu solución tiene que ver con dinero, tiene que ver con bienes, etcétera, es muy posible que te van a intentar hacer fuerza bruta y ni siquiera te vas a dar cuenta. Ese es digamos que ese es el warning que dice, ¿no? El OWASP. Bueno, uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. Esto, pues, digo, creo que está muy claro. Básicamente se trata de que en la comunidad también, por ejemplo, si estamos trabajando en Java, PHP, .NET, Python, lo que sea, ¿no? Siempre hay componentes libres donde, pues, finalmente decimos, pues, utilizamos este componente, ¿no? Normalmente sobre casi todos los componentes ya hay ciertas herramientas para decir, bueno, este componente tiene algunos issues conocidos. Si aún así, este, sabiendo que tiene esos issues conocidos, los utilizamos, pues bueno, pues también estamos mal. Ahí al final de cuentas, ¿cuál es el mensaje aquí? Si vamos a utilizar componentes de terceros para generar una aplicación, pues nuestra responsabilidad como desarrolladores es validar que no estén dentro de los que pudieran tener vulnerabilidades, sobre todo los que tienen contacto con los requests en una petición web o un servicio web. Son los que principalmente nos van a afectar. Entonces,
Ese es también otro de los puntos que debemos cuidar, los componentes que vamos a utilizar. Bueno, aquí esta parte es finalmente también el tema de qué información es la que viene en nuestros requests o en nuestras peticiones. Porque aquí al final de cuentas puede venir un SQL injection. Por ejemplo, antes, hace, no sé, por poner un número, 15 años, era muy usual que las aplicaciones web se le pasara un query string. Desconozco si ahorita lo siguen haciendo. En lo particular es algo que yo no he visto ya en forma profesional desde hace varios años en las nuevas aplicaciones, en las viejas sí. Entonces le pasaban query string y le pasaban prácticamente pues una sentencia SQL y prácticamente pues nos respondía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estaba perfectamente validado de que nada más, por ejemplo, si yo esperaba un where, no sé, ID empleado y nada más que me pasara el ID, pues obviamente eso implicaría que cualquier cosa que me pase, SQL pues iba a recibir la petición y me iba a devolver la información. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que al final de cuentas, pues estábamos propensos a inyección de SQL o de cualquier información, ¿no? Y esto puede ser simplemente tanto de SQL como de información en cuestión de código inseguro. Es decir, que dentro de la información que yo estoy desabilitando y ejecutando, venga a lo mejor la llamada a alguna sentencia o un comando que ejecute algún tipo de pues ahora sí que de código que nos genere inseguridad. Por ejemplo, quienes han metido a un poquito a los comandos más complejos sobre seguridad en Linux o en Windows, pues sabrán que hay ciertas rutinas que abren puertos, o ejecutan el deshabilitar el firewall, o deshabilitan cualquier otro elemento, o abren una puerta, ¿no? Para que posteriormente a esto pues, pueda venir algún ataque de alguien que tenga alguna mala intención sobre alguna aplicación. Bueno, otra de las cosas pues es el cross-site scripting. Aquí básicamente es de cómo le ponemos o cómo validamos los datos que se están utilizando en un API, es decir, un servicio web. Y aquí al final de cuentas es cómo, digámoslo así, secuestrar las sesiones de un usuario para poder redirigir al usuario a otros sitios maliciosos. No sé, es muy probable que cuando ustedes están ahí en su correo, les llega algún correo que diga, Banorte detectó que tu usuario está bloqueado. A favor de ir al sitio para, no sé, para corregirlo, para reportarlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que te va a poner un sitio igual, similar, y de hecho te redirecciona para allá, para el sitio correcto, pero lo tiene como embebido. Y si no nos damos cuenta de eso, metemos usuario y contraseña y pues ahí ya perdimos, porque ese sitio va a cachar pues, los datos que nosotros estamos metiendo y entonces pues va a poder hacer uso del usuario y contraseña, ¿no? Bueno, esto en cuanto a temas relacionados a la configuración errónea, pues tiene que ver con los HTTP. Digo, finalmente cuando estamos hablando de información muy crítica, que diría yo que cualquier aplicación publicada en Internet que tiene que ver con algún tipo de negocio, pues tendría que ser HTTPS, digo, comenzando por ahí. Pero bueno, independientemente de eso, pues aquí lo que se refiere es de que cuando hacemos una petición o un request, pues que la información no vaya cifrada. Ese es uno de los principales factores. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hace algún tiempo, un par de años quizá, tuvimos un tema relacionado a un banco que nos dijo, oigan, pues tenemos un tema de seguridad, necesitamos ayuda para resolverlo, y lo que encontramos al hacer un assessment o una revisión de lo que estaba sucediendo era que por alguna razón el proveedor pues simplemente se le olvidó cifrar la información. O sea, por increíble que esto suene, ¿no? Que se le olvidó cifrar la información de usuario y contraseña. O sea, era un tema garrafal donde ellos,
el cliente contrató a un hacker ético, le dijo, mira, pues ayúdame a identificar los posibles riesgos. No tardó ni media hora y encontré un montón de cosas y una de las cosas fue precisamente este, el tema del backend también. Yo tomaba el API, el servicio web, y y podía ejecutar transacciones bancarias, o sea, podía transferir de una cuenta a otra, pues como que si fuera mía. Esto también fue porque la seguridad en los servicios web pues no estaban correctamente validados. En los servicios web siempre tiene que haber una validación de autenticación y una validación de autorización. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo tenga acceso al sistema o el ecosistema de APIs y otra cosa es muy distinta que tenga acceso a ejecutar todas las APIs. Por ejemplo, puede ser que yo me autentico para poder obtener mis datos de la cuenta y otra cosa es que pueda hacer una transferencia entre las cuentas. Esto lo comento porque finalmente también hay una diferencia ahí que hay que denotar. Que bueno, es parte de esto, ¿no? Al final de cuentas de cosas que, por ejemplo, cuando estamos configurando el IIS, si la mayoría le ha tocado hacer deployment en IIS, pues se darán cuenta que podemos colocar carpetas públicas y otras restringidas, ¿no? Y bueno, también hay casos, por increíble que parezca, que hay algunos sitios que no restringen nada, que si escarbamos un poco, podemos llegar a las imágenes, a los videos, a todo, sin tener que autenticarnos siquiera. Entonces, esto es parte de. Bueno, aquí al final de cuentas también habla sobre la información que puede ser accedida y pues bueno, que todo lo que tiene que ver con lo que se expone desde el punto de vista hacia la manera pública. Bueno, exposición de datos confidenciales, que es también lo que comentaba hace un momento, que en ocasiones puede ser muy cómodo para el developer, pues de pronto dejar fijo algunas cosas o información de prueba que después la deja en el código y cuando alguien llega con malas intenciones escanea el código y pues resulta que pues, si recordamos el HTML pues lo podemos acceder simplemente con darle ver código y si ahí aparece el usuario y la contraseña pues imagínense, ¿no? Lo que podemos hacer. De ahí en adelante pues ya podamos hacer uso de la información o datos sensibles que puedan comprometer cierta operatividad o negocio, finalmente. Bueno, aquí en el caso de la autenticación, pues aquí también por increíble que parezca, pues a veces, por ejemplo, en el caso de los bancos, ¿por qué optaron por tener doble factor? Porque te autenticas una vez y, por ejemplo, hay páginas o sitios que nunca vence la sesión. Y esto significa que puedes tener acceso a todo el tiempo. Y si tu dispositivo quedó comprometido, pues esa persona que encuentre ese dispositivo, pues puede hacer uso de tu sesión. Una, para obtener tu información o simplemente jugar con tu información y de ahí de pronto poder hacer mal uso de esto, ¿no? O simplemente el hecho de que cuando, por ejemplo, estamos en un lugar público y nos conectamos a una red, por ejemplo, de un restaurante o de una plaza pública, nuestras peticiones están pasando por por un router. Ese router puede ver nuestras peticiones. ¿Qué significa esto? Que si puede ver nuestras peticiones, aunque no pueda ver nuestro usuario y contraseña, puede ver nuestra sesión. Y si esa sesión nunca se termina y nunca está, digamos que ligada a un token, que para que el backend pueda decir, ok, si eres Albert López, tienes una sesión abierta y además tienes un token válido. Entonces, si eso no lo valida el backend, pues también ahí tenemos un gran riesgo de vulnerabilidad. O tenemos una vulnerabilidad, mejor dicho, porque realmente lo es. Si no tenemos una validación de token o de llave, independientemente de usuario y contraseña para generar esas llaves, pues ahí tenemos otro riesgo. Entonces, a eso se refiere.
de que en todo momento tenemos que, del lado del backend, siempre tiene que estar validando que el usuario o el origen de la petición sea un usuario, bueno, perdón, sea un origen o un cliente confiable. Y aquí entra el tema también relacionado a el tema de, se llama certificate pinning, es decir, el certificado y el servidor y el cliente, es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación móvil, el cliente es el dispositivo móvil, tiene que tener un certificado, el servidor tiene que tener un certificado. Entonces, al momento que negocian entre el servidor y el dispositivo la petición, en ese momento prácticamente dicen, sí soy yo. Por ejemplo, el dispositivo móvil dice, mira, este es mi certificado de que sí soy yo un origen válido. Y el servidor también puede decir, sí, este es mi certificado de que soy un servidor válido. ¿Por qué? Porque también puede suceder la suplantación de dominios. Son posiblemente menos posibles, pero puede darse en el sentido de que de alguna manera el cliente sea engañado para que simplemente podamos cachar sus datos y a su vez poder hacer mal uso de eso. Entonces va por ahí todo esto. Y pues obviamente de lo que hablaba un poquito hace ratito, la inyección de SQL, que finalmente podemos enviar información o datos que no sean confiables y finalmente poder ejecutar cosas que generen la vulnerabilidad. Bueno, aquí algunas de las cosas que yo vi justamente de las APIs, yo les recomiendo este sitio, está muy bueno, la verdad. Aquí habla justamente de estas 10 organizadas de manera distinta, pero aquí al final de cuentas las coloqué porque también hay un top 10 de APIs, es decir, una cosa es web como tal, es decir, un sitio web, pero no todo backend necesariamente tiene un sitio web. Seguramente nada más puede haber APIs. Entonces, básicamente, si se fijan, es prácticamente lo mismo, pero aquí el tema es el enfoque. Aquí estamos hablando de APIs, es decir, un request de un API donde finalmente solamente la utilizamos para poder obtener información. Por ejemplo, si es un banco, pues probablemente para autenticarse, para obtener nuestro estado de cuenta o para obtener nuestra información de la cuenta, saldo, etcétera, o para hacer transacciones. Entonces va hacia ya de notación. Bueno, en cuanto a herramientas, yo en lo particular he utilizado esta herramienta, por ejemplo, donde le hacemos creer digamos, al dispositivo que bueno, va a pasar por un proxy. Este proxy es esta aplicación. Entonces, esta es la forma en que cachamos, por ejemplo, información del dispositivo. ¿Y para qué es esto? Pues para ver o identificar que la información venga cifrada, tenga marcas de agua, marcas de tiempo, etcétera. Esto para evitar que, por ejemplo, si yo estoy en un sitio público, como decía, y nuestros requests están pasando por un router, y ese router, probablemente, no sé si también lo hayan escuchado, pero hay ciertos routers que tienen, como están basados en Linux, podemos meternos, modificar la distribución de Linux. De hecho, hay ciertas distribuciones ya por ahí libres para Linux que se utilizan precisamente para vulnerar la información de los que se conectan a ese router. Es decir, yo puedo agarrar esa distribución de Linux, modificarla a mi antojo, volverla a instalar en el dispositivo y pues finalmente a lo mejor lo que le digo, pues genérate un log que me pase aquí la información de todas las peticiones que se están realizando y yo con alguna herramienta de análisis poder identificar cuando pasan usuario y contraseña y hacer mal uso de esa información. Bueno, el caso es que esa herramienta se utiliza para ese tipo de cosas. Obviamente aquí con qué, digamos que con qué intenciones, pues a lo que le llaman ethical hacking, ¿no? Es decir, identificar posibles vulnerabilidades pues para corregirlas, no tanto para ser un hacker con malas intenciones, ¿no? Ese es el punto. Bueno, esta otra herramienta pues también es parte de las que se utilizan normalmente para esto.
es de otra forma, es decir, aquí hace un escaneo de puertos, hace un escaneo de los headers que mandamos, de los, finalmente de todo lo que tiene que ver también con la posible víctima y el servidor que está ahí en medio, y pues, pues ahora sí que también es parte de. Estas herramientas son las de las que yo suelo utilizar para, bueno, para detectar vulnerabilidades en una aplicación móvil. Como lo mencionaba al inicio, al final de cuentas, cuando desarrollamos una aplicación móvil, por ejemplo, tenemos una APK para el caso de Android, un IPA para el caso de iOS y una AppX para el caso en este caso, bueno, aunque ya está descontinuado, pero pues Windows Universal, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es que al final de cuentas, a partir de una revisión de código estático, por ejemplo, de un Android, podemos identificar posibles vulnerabilidades. Temas relacionados a hardcode de usuario y contraseña. Esa es una de las principales. O simplemente hardcodear o dejar en fijo, eso es lo que trato de decir, este, pues nombres de servidores, usuarios, contraseñas. Por ejemplo, ¿qué será? Como un año y medio, un cliente nos llegó un cliente muy grande relacionado a la distribución de cierto producto que a casi todo el mundo le gusta, eh, con un tema relacionado a que le hicieron un hacking, perdón, a su información, donde inclusive ellos sospechan que fueron empleados, pero al final de cuentas esto fue porque cuando nosotros nos acercamos para hacer el assessment, o revisar qué es lo que había pasado. Yo personalmente revisé esa aplicación y y se me hizo increíble la cantidad de cosas fijas que tenían. Nombres de servidores, credenciales, keys, etcétera. Todo estaba ahí en fijo en el archivo de configuración y en el código. Increíble. O sea, finalmente así como que, y eso precisamente, ese hallazgo fue simplemente al correr esta herramienta. Inmediatamente, o sea, yo recuerdo muy bien ese caso, porque prácticamente a la hora prácticamente que me pasaron el código, yo les dije, miren, aquí está una lista de vulnerabilidades que son las más relevantes. Y en ese sentido, pues esas vulnerabilidades tenían mucho que ver con esto que les comento, con dejar en fijo información y sobre todo también de que tenía una autenticación hacia el backend pues prácticamente nula. Tenían un servicio donde tenían usuario y contraseña y tenían una bandera que en el dispositivo simplemente decía, aunque ya me autentiqué, entonces prendo la bandera. Para la aplicación móvil está bien, pero si llega otra persona, descubre cuál es el backend, puede entrar, pero hasta la cocina, sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque el dispositivo móvil es el que está restringiendo el poder hacer o no una transacción. Entonces, esto lo que nos lleva es que en ese dispositivo, pues de alguna forma está protegido porque está restringido por la lógica de la aplicación, pero una vez que pues termina, perdón, que alguien identifica el backend, pues obviamente puede hacer uso o mal uso de esta información y de este backend. ¿Ok? Bueno. Bueno, en este caso también esa es otra herramienta. Este, aquí, pues igual, se utiliza para hacer una evaluación de los temas de seguridad. De alguna manera también aquí nos ayuda a identificar ciertos lineamientos y esos lineamientos son los que vienen relacionados a OWASP y nos va a decir, aquí estás, no sé, tal vulnerabilidad que tiene que ver con tal punto de OWASP, ¿no? O sea, y normalmente si recurrimos a OWASP, pues nos dice una posible causa y también nos da una posible solución. Entonces, también para que lo tomemos ahí en cuenta. Esta es otra herramienta. Digo, finalmente aquí quise colocar algunas herramientas que pueden ser de utilidad. En este caso son para temas relacionados a fuerza bruta. Aquí quise colocar también algunas
así que certificaciones para quien les interese el tema de seguridad más a fondo, pues son estas algunas de las certificaciones o digámoslo así, guías que pueden encontrar en general para poder ser expertos en la materia. Digo, aquí tampoco es la intención de explicar cada una de ellas, pero una de las más relevantes como developers muchas veces es esta, por el hecho de que aquí en esta podemos identificar muchas cosas relacionadas al desarrollo. Muchas de estas es más relacionado a la infraestructura. Pero bueno, yo les comento esta de las 5 porque son de las que yo he tomado y pues me han causado ciertos esfuerzos aquí, ¿no? Aquí también algunos engines, perdón, algunos sí, motores de búsqueda relacionados a la seguridad que se pueden utilizar para cuando estamos haciendo temas relacionados a seguridad o pentesting. Pentesting pues no es otra cosa más que identificar o probar una aplicación desde el punto de vista de seguridad. Y pues bueno. Aquí un poquito pues de buenas prácticas. Pues básicamente aquí tenemos ciertas reglas, ciertas buenas prácticas que yo lo que recomendaría aquí es ligarse o estar muy al pendiente de lo relacionado a OWASP. OWASP es una de ellas, hay otra que se llama NTS, hay otra que se llama PCI, etcétera. Entonces, hay hay varias regulaciones que nos pueden ayudar a esto. Pero para empezar, yo diría que podemos comenzar muy bien con OWASP para poder identificar pues ahora sí que posibles riesgos de vulnerabilidad o simplemente la forma en no caer en ellos. De tal forma que si desarrollamos una aplicación web, pues que nos hackeen prácticamente la aplicación y que esto pues, nos genere problemas, pues nosotros mismos si somos dueños de la plataforma o con el cliente al que le hayamos desarrollado la solución, ¿no? Entonces es parte de lo que hay que cuidar mucho. Bueno. Aquí, pues prácticamente lo que tratamos o trato ahí de comentar son las diferentes formas de cuidar la verificación de la seguridad de las aplicaciones. Pero aquí, más que comentarlo a detalle, pues es comentarles que hay ciertos niveles y justamente en esos niveles es donde hay que estar muy atentos sobre las posibles vulnerabilidades. Por ejemplo, hay herramientas que, por ejemplo, esas que les mencioné, muchos de ellos son open source. Hay otras que son de pago. Por ejemplo, hay una que se llama Fortify. Fortify es una herramienta que lo que hace es revisar nuestra solución, pero revisa el código estático, es decir, el código escrito per se. Hay otras herramientas que utilizan, que se llama escaneo dinámico, es decir, que intentan hacer fuerza bruta sobre nuestro desarrollo. Y eso significa que lo que está buscando es la forma de inyectar datos o hacer fuerza bruta para encontrar posibles huecos en la seguridad y poder hacer uso de la información que se está generando en la solución. Entonces, hay una diversidad enorme de diferentes herramientas. Obviamente esto, como les decía, va más hacia el lado de prevenir, no tanto de que con esa información, pues inducirles a hacer mal uso de estas herramientas y buscar alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo con esto pues cierro lo que traigo para presentarles. Ahora sí que pues cedo la palabra aquí a Joselito o a Rosenda, no sé. Bueno, muchas gracias, Albert. En este momento vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos y
La metodología es alzar la mano. Por aquí tengo a Juana Solís Montes que tiene levantada la mano y así va a ser la mecánica. Levantan la mano si quieren hacer una pregunta. Adelante, maestra. Buenos días o buenas tardes más bien. Felicidades a el conferencista, ingeniero López. Mi pregunta es, más que nada comentarle. A mí me ha pasado una situación de que estoy trabajando en mi máquina, en mi computadora, y nada más de repente en ocasiones, así como estamos como ahorita como en una conferencia, nada más de repente a veces me saca, se pone la pantalla oscura y me manda la computadora un mensaje de que hubo un problema en el software y que está buscando errores o información, no sé a qué se deberá, pero no nada más me pasa cuando tengo conferencias, reuniones así como ahorita, sino que también cuando estoy en clases virtuales. Así que no sé qué es lo que está pasando con mi equipo, ya me lo hackearon, o a qué se debe esa situación que se me llega a presentar. Bueno, ahí puede ser diferentes factores, ¿no? Puede ser un error de algún driver o puede ser algún conflicto con algún hardware o posiblemente sí algún tema de algún virus que está por ahí interviniendo en la comunicación. Pero ese comportamiento que describe, yo primero identificaría si es algún driver o algún otro programa que le esté generando conflicto, a lo mejor con los puertos o algo así. Pero yo descartaría, en primera instancia, descartaría que se tratara de algún virus. Creo yo que va más orientado a los drivers, pero obviamente, pues si hay que hacer si no hay un antivirus ahí que esté verificando la seguridad, pues yo creo que lo recomendado es colocar algún antivirus. Sí, tengo Kaspersky. Tengo Kaspersky, okay. Incluso lo estoy actualizando hasta manualmente, constantemente, y la verdad que a veces son muy raras, nada más con algunos grupos me pasa la situación y también en algunas conferencias, no en todas. Sí, correcto. Y lo más probable entonces es que sea algún driver, porque sí, el team sobre todo tiene algunos conflictos. A lo mejor reinstalar. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Yo diría que reinstalar o algo así, porque realmente ahí el tema o identificar cuáles son los drivers que necesito para que tenga pues los necesarios y que no generen algún conflicto con otro driver que haya instalado alguna otra aplicación. ¿Lo tengo que llevar a mantenimiento con algún ingeniero y explicarle la situación? Yo creo que sí. Ah, bien. Gracias, muy amable. Bueno, tenemos ahí. Gracias, maestra. Aquí tenemos a Gael Neftalín Medina. Si gusta hacer la pregunta. Disculpe, acabo de poner algo en el chat, pero no era pregunta, era afirmación. Hay un programa que te recopila esos programas. Los drivers más estables, por lo regular. Lo uso mucho. Bueno, la pregunta es respecto precisamente a los antivirus. Porque, bueno, mi computadora no es de alto rendimiento, es bastante... por lo que tengo que estar constantemente buscando las mejores opciones. Y lo que pasa es que he notado que la verdad los antivirus se comportan como un virus. Prácticamente son lo mismo. Y al desactivar el antivirus, lo que he notado es que no me da ningún problema como si lo hace cuando tiene el antivirus. Entonces, sé si realmente funcionan los antivirus o como tal, porque he tenido problemas de virus antes con antivirus. De hecho, tenía el McAfee y lo dejó pasar. Me reseteó la computadora, se metió con mi disco duro, con mis drivers, con todo lo que pudo. Tuve que repararlo yo mismo y el supuesto antivirus que tenía, que era de paga en ese momento, no hizo nada. O sea, literal, descargué el archivo, no lo identificó, se instaló automáticamente y el McAfee no hizo absolutamente nada. Contrario a que yo directamente ahora detecto los virus yo mismo. Entonces, ahí está la duda. ¿Realmente los antivirus funcionan
basado claro, en mi experiencia. Sí, sí funciona, nada más que probablemente lo que esté pasando es de que la base de datos de ese antivirus pues no tenga estos que te pudieron haber atacado, ¿no? Es también una de las alternativas. Ahora, este de Kaspersky es uno de los que más se utilizan, entonces no sé si en tu caso también es el que tienes. También depende mucho de la configuración en sí que se tenga, ¿no? Entonces, mi respuesta que si sirven los antivirus, pues sí sirve, nada más la cuestión es la configuración y que estén actualizados estén, ¿no? Ok. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Gracias, Gael. Por ahí tenemos a Luis Ángel Áviles. Adelante, Luis Ángel. Sí, yo quería apoyar un poco a mi compañero sobre los antivirus. Es que también los antivirus consumen recursos de la computadora. Y aparte, como decía el antivirus McAfee, yo también lo tengo, hay diferentes versiones. Hay la básica y ahí va aumentando más. La que más cuesta es la que tiene mayor seguridad, es la que no permite ningún tipo de virus, la que está al 100% protegida tu máquina. Sí, correcto. Pues sí hay un gasto de recursos, y eso es natural. Finalmente, si colocamos un antivirus, que es como cuando ponen por ahí los memes, ¿no? De que si vas a matar una mosca con un cañón, pues obviamente pues no es necesario, ¿verdad? Entonces, si vas a poner un antivirus muy sofisticado sobre una computadora que no tiene los suficientes recursos, pues en lugar de ayudar, pues te la va a afectar porque no vas a poder trabajar bien. Entonces, definitivamente siempre hay un factor ahí que hay que cuidar, ¿no? Que sobre el contexto de lo que necesitamos nosotros realmente. Gracias, Luis Ángel. Vamos con la siguiente pregunta. José Luis Sebastián. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es si es muy difícil emular servicios como oficiales para vulnerar contraseñas o claves. Por decir, yo estaba checando con un programa que se llama Wireshark, pero es prácticamente con las páginas o sitios web que no tienen el protocolo HTTPS, pero me causa mucha intriga cómo los técnicos o hackers pueden descifrar en un tema que es lo del iCloud, que roban cuando quieren desbloquear un teléfono, automáticamente al usuario le mandan como un frontnet igual al de iCloud y entonces le roban todos sus datos. Me gustaría como que me resolviera como ese paradigma que no me lo puedo imaginar cómo lo harán. Bueno, mira, el programa que comentas es muy utilizado, por ejemplo, justamente para ver o escuchar las peticiones de los requests. Es una herramienta muy conocida, muy utilizada para este fin. ¿Qué significa? Con esta herramienta pudieras llegar digamos que a hackear, en el sentido de que si tú ves, por ejemplo, haces una petición, tienes un dispositivo móvil y eres capaz de interceptar los paquetes que van hacia un router, esos paquetes los puedes cachar y literalmente en la llamada, con request me refiero a llamada, va a ir la URL y va a ir, si te estás autenticando, va a ir usuario y contraseña metido ahí en la URL. Obviamente también, por ejemplo, cuando te estás autenticando, una de las buenas prácticas es no hacer un get. O sea, no puedes hacer un get para autenticarte. Lo puedes hacer porque lo puedes resolver, pero si mandas usuario y contraseña en la URL, pues estamos mal. Tenemos que hacerlo con un post. ¿Por qué? Porque eso va en el header. Todavía tiene un poco más de seguridad. Y en el header tiene que ir encriptado. Porque si mandas también el header no encriptado, ¿qué significa? Que en el request puedes armar el paquete y a su vez, entonces en este caso, poder identificar el usuario y contraseña y poder hacer uso pues ahora sí que de la gestión que te genera esa petición. ¿Cómo lo hacen? Justamente, como te comentaba, es ponerse en medio, escuchar las peticiones y
y pues ahora sí que identificar paquetes. Para eso también es muy ligado a la experiencia, pero por ejemplo hay un sistema operativo que no sé si lo conocen, que se llama Kali Linux. Este sistema operativo está destinado para el ethical hacking. Entonces, aquí básicamente nos da un grupo, muchas herramientas para esto, precisamente para escuchar, para inyectar información y así vulnerar o identificar vulnerabilidades. Entonces, si están muy interesados en el tema, yo sugiero que investiguen un poco relacionado a Kali Linux. Aquí se lo anoto. Pero bueno, no sé si con eso contestar la pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, José Luis. Por ahí tenemos a Eduardo Pérez Galindo, tu pregunta. Sí, yo tengo una pregunta de algo que había escuchado hace años, que es respecto a los virus. Si no me recuerdo, yo había escuchado antes que una buena parte de los virus que se encuentran en los programas pirateados son creados por las propias empresas como algún tipo de represalia para las personas que se dedican a pues falsificar, ¿no?, las licencias de estos programas. Pero yo lo había escuchado como un rumor, no sé si sea verdad o con qué finalidad se crean estos malwares. Normalmente un malware está destinado para robar información. Por ejemplo, cuando los típicos, ¿no? No sé si habrán escuchado o lo habrán vivido o sufrido, que de alguna manera cuando instalas una aplicación móvil, de repente te empieza a pedir muchos permisos. Y, por ejemplo, la que muchos sonó que traía cierto malware era la de TikTok. Pedía un montón de permisos que decías, bueno, pues ¿para qué me pide el permiso para, no sé, para apagar o encender el GPS, o para apagar o prender el Wi-Fi? Pues simplemente es una aplicación para reproducir video, para grabar video, pues no tiene sentido. Y esto pues lo hacen justamente porque la información, o bueno, el malware que quieren inyectar, no estoy diciendo que lo tenga TikTok, sino que sonó por ahí una versión de que lo traía. Y me refiero a que este tipo de cosas se presentan de esa forma, con aplicaciones que piden permiso de todo o de muchas cosas y al rato pues justamente inyectan código que nos puede estar escuchando cuando estamos ingresando, por ejemplo, nuestro código y contraseña a la aplicación del banco o a cualquier otra aplicación. Entonces, el malware está hecho con la finalidad de monitorear o de robar información. Ok, alguien más, Alder, por ahí, cuando hablas de hacer una auditoría a un programa, te metes bueno, instalas en el servidor y a través de eso hace la auditoría o le das el programa o cómo se ejecuta en los programas que mencionas la auditoría, o lo hacen desde vía remota o lo haces en el servidor. Bueno, depende de la herramienta. Hay herramientas que son, digámoslo así, yo estoy en cualquier lugar, o sea, no necesariamente estoy dentro de la organización y simplemente, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Web Inspect. Esta herramienta lo que hace es generar todo un escenario de fuerza bruta para identificar posibles hallazgos. Entonces, esto es desde afuera, porque si lo hacemos desde adentro, pues no estaríamos haciendo la prueba adecuadamente. Cuando hablamos de herramientas de revisión de código estático, sí es por dentro, porque ahí necesitamos el código para poder analizar si nuestro código tiene posibles vulnerabilidades. Entonces yo diría que normalmente el análisis estático siempre es por dentro, un escenario controlado. El análisis dinámico normalmente tendría que ser por fuera para que sea válido, porque si lo hacemos por dentro, pues no tenemos el WAF, es decir, no tenemos la perimetría que nos tiene que cuidar de los ataques, sobre todo los de fuerza bruta o cualquier otro que tenga que ver con esto, ¿no? Inclusive hay antivirus que tienen inteligencia artificial relacionada a esto, porque también detectan patrones.
no sé si parte de esta audiencia estuvo en la audiencia de una sesión de lunes de analítica de datos. Justamente ahí el tema de inteligencia artificial es donde interviene, donde al final de cuentas, basado en cierta información, el antivirus puede aprender y generar un analítico, y cuando sale de ese patrón, nosotros identificamos ese patrón de comportamiento de los requests. Si sale de ese patrón, entonces generar una alerta que tenemos una herramienta de monitoreo, podemos identificar que hay posible riesgo de ataque. Y esto pues va con machine learning, inteligencia artificial, etc. Ok, no sé si por ahí tengan alguna pregunta. Alder, bueno, no sé, por ahí alguna pregunta más. Alder, ahorita entonces la empresa donde estás trabajando ahorita está enfocándose a la seguridad. No necesariamente. Lo que pasa es que es una compañía de desarrollo en general de software, ¿no? Pero tiene mucho foco porque al final la seguridad tiene mucho foco porque cuando liberamos para clientes, pues tenemos que tener la certidumbre de que nuestro desarrollo pues es seguro. Y como muchos de nuestros desarrollos van para industria bancaria, para industria donde se mueve pues transacciones muy altas de bienes o dinero per se, pues justamente por eso una compañía como esta está muy preocupada por esto. Uno de mis roles como digámoslo así, como experto en tecnología relacionada a esto, pues uno es cuidar la seguridad, la calidad de las aplicaciones y pues obviamente pues seguir innovando en los desarrollos. De ahí que yo siempre he tratado de preocuparme por mantenerme actualizado y justamente por ello pues estoy ahorita con una maestría en ciencia de datos pues muy orientada en inteligencia artificial, que no necesariamente yo estoy viendo la inteligencia artificial como algo de robótica o algo así, sino más bien a la analítica de datos, ya sea para temas de seguridad, para temas de pues establecer algunos mecanismos de acción o de predicción para ciertas cosas, ¿no? O para lo que surja la necesidad. ¿Ok? Bueno, va por ahí. Alder, una pregunta, son la 1 con 1 minuto, ¿dispones de más tiempo, de otros 15 minutos por las preguntas o no sé si dentro de tus actividades que tienes? Tengo otros minutos, y si tienen más preguntas, pues con gusto trato de contestar. Bueno, vamos a, bueno, con el orden que pareció. Luis Ángel, a ver, Luis Ángel, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué algunas aplicaciones como Facebook y Google algunas veces recopilan información sin que le demos su permiso? Bueno, te piden el permiso porque al final de cuentas, uno, pues Facebook, por ejemplo, tiene la funcionalidad de identificar dónde estás. Y si te piden el permiso es porque pues, los sistemas operativos les están exigiendo que cada aplicación que se instala en el dispositivo, pues tenga que pedir permiso para utilizar el GPS, para utilizar la SIM, para no sé, el internet, etcétera. Y eso es la razón. Porque, por ejemplo, no sé si sepan que una de las últimas regulaciones que metió la industria bancaria es que cuando entramos en la aplicación de Banorte, Banamex, etcétera, nos pide que demos el permiso de que pueda capturar o capturar nuestra ubicación de GPS. Quiere decir que la aplicación tiene que tener permiso para habilitar el GPS. Y esa es la razón. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí. Adelante, maestra Juanita. Gracias, maestro Joselito. Mi pregunta es, ingeniero Elder, ¿cómo saber cuando uno está en riesgo de un ataque de fuerza bruta? O sea, ¿cómo saber cuando uno está en riesgo de que puedan contraer los datos? Yo no soy del área, estoy haciendo estas preguntas porque a veces me causan inquietud, sobre todo por todas las situaciones que en ocasiones paso aquí con la computadora. Bueno, normalmente eso va más destinado a servidores, es decir,
nosotros como usuarios de una computadora, a menos de que a lo mejor dijera, no, pues alguien quiere sacar información, un archivo de mi computadora, etcétera, pues normalmente un ataque de fuerza bruta no va necesariamente, o casi nunca, mejor dicho, a un particular. Va esto más orientado a organizaciones, a servidores, al servidor de un banco, etcétera, va hacia allá. Entonces, normalmente no va a ser el caso. ¿Cómo identificarlos? Pues precisamente con algunas herramientas de monitoreo de del servidor o de la máquina que queremos saber si posiblemente está en riesgo de fuerza bruta. Y eso es, nosotros como usuarios normalmente no tenemos habilitado más que 2 o 3 puertos de salida de internet. Lo normal, usualmente son solamente los de conexión, por ejemplo, para el Teams, para el Skype, etcétera. Ya de ahí ya no debería haber ningún otro puerto. Si hay esos otros puertos que están habilitados, es ahí donde podemos caer en esos posibles problemas, ¿no? Ingeniero Alder, ¿hay alguna aplicación que uno pueda instalar en la máquina para detectar algún hacker así de datos? Pues hay varias, ¿no? Hay varias. Si te gusta, después por ahí le comparto algunos nombres de aplicaciones. Y pues bueno, para que hagan el escaneo, porque bueno, al estar con esas preguntas, supongo que tiene cierta preocupación de que esté ahorita en esa situación, ¿no? Gracias, ingeniero. Muy amable. De nada. Ande por ahí, José Luis, pregunta si algún curso especial para mantenernos seguros en la web. Sí, digo, justamente de lo que les hablaba ahorita. Bueno, no sé si la pregunta va en contexto de desarrollo o va en contexto de mi máquina, o sea, de yo como usuario. Creo que Bueno, es a como yo ver, por como ahí. usuario. ¿Verdad? Yo como usuario. Ah, ok. No, pues prácticamente ahí es mucho más sencillo, pues es el antivirus y pues no entrar a sitios de dudosa procedencia. Por ejemplo, sitios donde sabemos que puede haber riesgos son donde se comparte mucho, pues no sé, archivos, películas, etcétera. Son cosas que normalmente tienen el doble sentido de obtener información de nosotros. Entonces, si tratamos de evitar esto, y sobre todo dejar deshabilitado, por ejemplo, la ejecución de scripting, pues mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque normalmente si entramos a un sitio y nuestro navegador tiene permiso de ejecutar scripting o ActiveX o cosas de ese tipo, al entrar normalmente nos puede instalar algo inmediatamente y ni siquiera nos damos cuenta. Esa es una de las formas. Y esto también, obviamente, el antivirus que tengamos instalado pues nos va a ayudar a evitarlo. Pero bueno, también tiene Manualmente mucho que no ver. los podemos identificar. Pues no, porque realmente finalmente tú entras a un sitio y no te das cuenta visualmente de qué te está descargando. A menos de que pues tú entres y veas el HTML, cuáles son las llamadas, etcétera, pues ahí sí pudieras ver que, por ejemplo, en el HTML tiene la llamada a un control ActiveX o algún scripting, que pueda hacer de que, no, pues abrir tal carpeta y descargarla, o descargar cierta información en tu máquina, pues entonces ahí te puedes dar cuenta, pero así a modo alto nivel, visualmente, pues no nos damos cuenta. Ok, Gracias. gracias. Carlos Antonio Rosales, por favor. ¿Tu pregunta? Ah, sí. Mi pregunta es más ¿qué has hecho tú sobre una situación que le pasó a un amigo? Tengo un amigo que hacía, no sé, en su computadora pues no tenía una buena protección y cosas demás así. Era un chico común al cual le duplicaron su información, le robaron mucha información y tal, y lo extorsionaron y todo. Eh, en fin, él terminó pues actuando conforme a los extorsionadores querían y tal, y
después yo me puse a pensar qué hubiera hecho yo en esa situación y pues la verdad hasta la fecha no sé, el problema es qué hubiera hecho usted o qué es lo que debería hacer alguien común si le pasara algo similar. O sea, ahí estás hablando de que le secuestraron cierta información, ¿no? Que quizá le encriptaron el disco o algunas carpetas del disco y le dijeron, si no me pagas tal cantidad, pues no te la libero. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, siempre va a ser una pregunta muy, muy complicada porque, bueno, si pagas, pues no tienes la certidumbre de que realmente te van a liberar la información. Si no pagas, pues obviamente lo más seguro es que la pierdas. Entonces tú tienes que valorar, si ya estás en esa situación, pues que te es mejor. A mí me pasó hace alrededor de 2 años que alguien por descuido instaló algunas cosas en un servidor que teníamos ahí, un servidor de desarrollo que teníamos sobre Azure. A pesar de todos los antivirus, a pesar de todo, resulta que pues nos cayó un virus y eso fue porque alguien instaló algo, no se fijó, no se dio cuenta, la razón que haya sido, resulta que secuestró precisamente el disco y nos estaban pidiendo, pues no me acuerdo, pues una cantidad por allá de los $100,000. Y afortunadamente ese servidor era de desarrollo y teníamos respaldo de todo, entonces lo que hicimos fue dar de baja la máquina virtual y adiós. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un servidor de desarrollo? Pues ahí la pregunta del millón es siempre es, ¿lo pago o no lo pago? Si no lo pago, ¿tengo el respaldo de la información? Pues esa es una gran pregunta que yo no te la puedo contestar porque va a depender del caso, de la organización y de la situación. Yo lo que recomendaría cuando son cosas importantes es, una, hacer caso a los temas de seguridad. Dos, tener mucho cuidado en lo que ejecutamos en nuestra máquina. Tres, tener respaldo. Eso es muy importante. En mi caso, pues no fue más que dar de baja ese servidor, di de alta otro servidor. Lo que nos impactó, lo que nos costó es volver a instalar todas las herramientas o las aplicaciones que teníamos en el servidor, que tomó creo que un día, ¿no? Pero en otro contexto productivo, pues ahí sí hubiera sido catastrófico, como fue el caso de la CFE hace algún tiempo. Bueno, no sé si con eso contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, Ander, para terminar, me gustaría que le dieras una recomendación a los alumnos en qué se tienen que preparar o cómo, qué competencias deben de tener los alumnos que van a egresar o que están estudiando para poder para poder, por ejemplo, irse a trabajar a Monterrey o a cualquier parte de la República. ¿Cuáles son qué recomendaciones le darían a los alumnos? Bueno, para quien está interesado en el desarrollo, pues yo lo que les recomendaría es pues meterse adicionalmente a lo que se aprende en la carrera, pues meterse a tratar de entender más, de desarrollar aplicaciones web o mobile, pues sobre la herramienta que pues consideren que está más a su alcance. Si hablamos de la alta demanda, pues puede ser .NET, pero tampoco significa que Java no sea de alta demanda, sí lo es. PHP en la industria que yo trabajo, PHP no es utilizado. Llevo 5 años aquí en Oris, pero lo que voy a decir es que llevo alrededor de 15 años trabajando acá por fuera en Monterrey y si he visto dos aplicaciones en PHP ha sido mucho. O sea, pero es por la industria en la que me ha tocado trabajar. Quizá hay otras industrias que sí lo utilizan más. En mi experiencia, en los lugares donde yo he trabajado, se ha utilizado más Java, .NET. Últimamente se ha utilizado mucho Python. Es algo relevante. En la industria relacionada a inteligencia artificial se utiliza mucho Python y R. Es lo que más se utiliza. Bueno, y yo lo que recomendaría es que para entrar al mundo laboral si no lo han hecho hasta ahorita, pues traten de hacer alguna aplicación web o móvil o ambas para que sea como un ejercicio de cómo hacer pues el todo, el end-to-end,
ponerle un front, ponerle imágenes, ponerle servicios web, poner una base de datos en la nube, en Azure, en AWS, etcétera. Entonces, yo es la recomendación que les daría en general, porque básicamente, por ejemplo, para que una persona se inserte en la vida laboral, normalmente es muy bien recibido que ya traigan pues cierto conocimiento. Se entiende que no serán expertos, pero sí cierto conocimiento en base de datos, en front o en desarrollo de APIs, en este caso de backend, o el SQL Server, o la base de datos que hayan en la que se haya desarrollado, ¿no? Puede ser MySQL o SQL Server, pero que sí se traiga ciertas nociones para pues que la curva de aprendizaje al insertarse en la vida laboral pues sea más sencilla o más simple. Bueno, pues ya estamos por concluir esta conferencia. De antemano, muchas gracias, Alder, por este tiempo, por tu conferencia tan interesante, y yo creo que ese tema de la seguridad, bueno, tanto a nosotros nos llama la atención como a las industrias, ¿no? Entonces la información es bien importante que la mantengamos segura, y esa es la preocupación del nuevo tema que estamos viviendo actualmente. Es que debemos tener seguridad en todo. Bueno, entonces estamos por concluir. Voy a poner en pantalla lo que es el reconocimiento, pues el Instituto Tecnológico Nacional